Bien, ahora vamos a hacer el ejercicio del condensador de hidrocarburos en Aspen HYSYS para tener un punto de comparación con respecto a lo que ya desarrollamos en Aspen Plus. Estamos viendo aquí la pantalla de Aspen HYSYS justo después de haber cargado los componentes y el paquete de propiedades. Ya saben que los componentes son benceno, estireno, etilbenceno y agua, y que como paquete de propiedades utilizamos un IQUAC. Entonces vamos a iniciar colocando la primera forma de calcular el intercambio de calor, que es a través de una conexión de un intercambiador simple. Fue un heater en el caso de Aspen Plus, y ahora va a ser un cooler y un heater en el caso de HYSYS. Entonces traemos el cooler, que va a representar el lado caliente, es decir, por donde se va a condensar la corriente de hidrocarburo, y traemos un heater que lo que va a hacer es calentar el agua, por así decirlo, o usar el agua para enfriar la mezcla de hidrocarburos. Entonces colocamos la primera corriente. Ya sabemos que esa corriente la vamos a llevar HOT, HOT in. Esa corriente entonces sabemos que corresponde a una corriente que está a 200 Celsius y a 4 bar según los datos del problema, y que tiene un flujo másico de 10.000 kilogramos por hora. Hacemos doble clic sobre el flujo másico para definir las fracciones másicas. Recuerden, 0.5 de benceno, 0.2 de estireno, 0.2 de etileno y 0.1 de agua. Y así nos queda definida la corriente caliente. Esa corriente caliente va a entrar entonces al intercambiador del lado caliente. Hacemos doble clic sobre ese intercambiador del lado caliente. Anteriormente lo habíamos llamado heat raya H. La entrada entonces será la corriente HOT in, la salida va a ser HOT out, y la corriente de calor, la corriente de energía, la vamos a llamar Qtrans. ¿Sí? En parámetros, el delta P que nos está pidiendo aquí, vamos a fijarlo en 0, de acuerdo a lo que ya habíamos mencionado también. Y vamos a ir ahora a Worksheet para pedir que se cumpla la especificación de salida, que queremos que sea la fracción de vapor igual a 0. ¿Sí? Entonces podemos observar aquí de entrada la temperatura de salida. Fíjense que es 118 Celsius. En Aspen Plus nos había dado también entre 119 y 118 Celsius, es decir, es muy similar la condición de salida para los dos casos. Bien, cierro acá y ahora voy a ir entonces al lado frío del intercambiador, que lo voy a llamar heat raya C. Ahí voy a crear dos corrientes. Por un lado va a estar la corriente HCLD in, que va a ser la de agua, que aún no hemos definido, y la salida va a ser HCLD raya out, y la corriente de energía va a ser Qtrans, y en parámetros también la caída de presión va a ser 0. Aquí no va a quedar resuelto todavía mientras que defino la corriente de agua. Cierro aquí si quiero y voy a HCLD in. El agua sabemos que está a 20 Celsius, a una presión de 10 bar y con un flujo de 60.000 kilogramos por hora. Le doy doble clic y especifico que la fracción másica de agua es igual a 1, y luego le doy OK. Y fíjense que de esa manera queda calculado el intercambiador o el condensador en la primera forma que habíamos mencionado.
Si pongo el cursor aquí, se estarán dando cuenta que la temperatura de salida de la corriente de agua es los 46.98 Celsius. Aquí sale un poco más caliente que lo que habíamos calculado en Aspen Plus, pero el dato es muy similar. Bueno, vamos ahora a colocar el segundo cálculo corto y de paso a ver cómo duplicamos aquí las corrientes. Entonces, en el segundo caso lo que tenemos es un módulo Heat Exchanger que, como les había explicado, corresponde a lo que es el módulo HEATEX de Aspen Plus. Es un intercambiador de calor que representa el intercambio de calor entre dos corrientes, una corriente caliente y una corriente fría. Colocamos entonces ese intercambiador. A ese intercambiador lo vamos a llamar igual a como lo llamamos en la simulación de Aspen. Allá lo llamamos SHeatX. Vamos entonces a crear las corrientes de entrada y de salida. Si quieren, cerremos un momento esto y veamos cómo se crean las corrientes duplicadas. Entonces voy a colocar aquí dos corrientes. Por la parte de arriba, entonces vamos a tener la corriente de agua que entra a ese intercambiador, que le habíamos llamado SCLD raya in. Esta es la corriente de agua. Y para definir sus condiciones, fíjense que aquí en la parte inferior entonces tenemos un botón que se llama Define from Stream. Hacemos clic en ese botón y vamos a decir que esa corriente sea igual a la corriente HCLD in que ya habíamos definido. Él toma todos los datos de esa corriente para hacerla exactamente igual y le decimos OK y él ya la convierte o la duplica, que es lo que deseamos. Algo similar vamos a hacer ahora con la corriente de hidrocarburos. Esa se llama shot in. Entonces escribimos shot raya in y luego nuevamente vamos aquí a esta zona define from stream y buscamos hot in, le decimos OK y él la define ya de esa manera. Cerramos y ahora sí volvemos al intercambiador. En el intercambiador entonces tenemos que por el lado de la coraza va a entrar la corriente shot in, por el lado de los tubos va a entrar la corriente SCLD in. Vamos a definir como corriente de salida de los tubos la corriente SCLD raya out y de la coraza va a ser shot raya out. Bien. Fíjense que después de definir las corrientes, entonces el siguiente punto es la definición de parámetros, en particular porque dice que no se conoce el delta P. Entonces vamos a parámetros y aquí en esta zona donde dice caída de presión especificada le vamos a dar 0 para la coraza y 0 para los tubos, ¿sí? Y finalmente aquí en la parte superior nos pregunta qué cálculo queremos escoger. Estos tres modos de cálculo, el que dice Simple Endpoint, Simple Steady State Rating y Simple Weight, son cálculos sencillos que corresponden o que son similares a los cálculos cortos que vimos en Aspen Plus. Y este que dice cálculo riguroso Shell and Tube corresponde a su equivalente al cálculo detallado que también vimos en Aspen Plus. Entonces aquí lo vamos a dejar como Simple Endpoint y vamos ahora a colocar una especificación que podemos definir en Worksheet. Básicamente lo que queremos es que la corriente de salida tenga fracción de vapor de 0. Entonces lo colocamos allí e inmediatamente el intercambiador se calcula y fíjense aquí de nuevo la temperatura de salida de la corriente caliente 118 Celsius y de la corriente fría 46.98 Celsius. Esos son como los dos datos más importantes que nos interesa por ahora registrar con respecto a ese intercambiador. Ya podemos cerrar allí
Y podemos generar entonces el tercer tipo de cálculo. El tercer tipo de cálculo corresponde al cálculo riguroso. Bien, el tercer modo de intercambiador de calor, que corresponde a este, pues se instala de una manera similar a como hemos visto los otros dos. Si ingresamos a ese intercambiador de calor, luego de instaladas las corrientes, digamos que los datos principales que hay que colocar corresponden. Primero, en la sección de parámetros, definir este modelo de cálculo como Simple Steady State Rating. Inmediatamente eso va a hacer que él asuma una geometría y calcule unas caídas de presión, digamos, en función de la geometría que tiene por defecto. Después de ello, entonces lo que hace uno es ir a Rating y en Rating empieza a modificar algunos de los valores que tiene por defecto de la configuración de la geometría. Por ejemplo, aquí será necesario modificar el número de pasos de los tubos, que por defecto los tiene en 2 a 1. Posteriormente presionaremos en la sección de Shell y aquí modificaremos todos estos valores que aparecen en negrilla, es decir, diámetro de la coraza, número de tubos, el pitch entre los tubos, el porcentaje de corte de baffles y el espaciamiento entre baffles, que puede ser, recuerden, entre 500 y 600 milímetros. Luego elegimos la zona de los tubos y aquí vamos a colocar nuevamente lo que está en negrilla, que será diámetro externo, diámetro interno, longitud de los tubos y ensuciamiento del lado de los tubos. Recuerden que también debimos haber definido el ensuciamiento del lado de la coraza. Estos valores están en unidades del sistema internacional, por eso son más bajos que los típicos que conocemos del sistema inglés, que tienen un orden de magnitud mayor. Bien, con esa información lo último que habrá que hacer será ir a Worksheet y especificar que la corriente a la salida del lado caliente debe tener una fracción de vapor de 0 y de esa manera quedará calculado el intercambiador. ¿Qué hay que notar aquí? Primero, que está haciendo estrictamente hablando un rating, es decir, está poniendo a prueba el equipo con la geometría que hemos especificado para definir la corriente de salida. Y aquí fíjense entonces que la temperatura de salida de la corriente del lado caliente es mucho más baja que los 118 grados que habíamos obtenido en las simulaciones anteriores, es decir, en los cálculos cortos, tanto en Aspen Plus como aquí en HYSYS. Finalmente uno puede ver el desempeño del intercambiador aquí en la pestaña Performance. Aquí tiene unos resultados gruesos de cómo está el cálculo del intercambiador. Si venimos a plots, entonces uno puede generar, seleccionando aquí de manera apropiada los ejes, la curva de calor, la misma que vimos en Aspen Plus, entonces temperatura versus flujo de calor. Aunque no es muy fácil de observar, van a encontrar esta zona de la curva amarilla que corresponde entonces al lado caliente del intercambiador, en donde obviamente la temperatura desciende mucho más que en el caso anterior. Y tenemos también la curva del lado frío, que es la curva del agua, esta línea verde que va desde 20 Celsius hasta 40 y casi 50 y algo, ¿sí? Si quisiéramos ver el efecto, por ejemplo, sobre la temperatura de salida del factor de ensuciamiento, podríamos regresar a rating, cambiar estos valores, por ejemplo aquí a 0.0002, tanto del lado de la coraza como está aquí, así como del lado de los tubos, que sería como estaría aquí. Obviamente eso haría que estuviésemos simulando un intercambiador mucho más sucio, con mayor dificultad para la transferencia de calor. Y fíjense que si vamos a Worksheet, nos vamos a dar cuenta que la temperatura obviamente aumenta, ya no tiene la misma capacidad de enfriamiento de la corriente caliente, y por eso se ve
más alta. Eso es a grandes rasgos el cálculo entonces en el modo riguroso. Aquí también podríamos hacer la conexión con el cálculo riguroso de Shell and Tube, y para hacerla sería necesario aquí en Design, en Parámetros, cambiar el modelo del intercambiador al modelo riguroso de Shell and Tube. Sin embargo, no lo vamos a hacer considerando que ya lo ejemplificamos en Aspen Plus, y además teniendo en cuenta que también es posible acceder directamente al modelo EDR para hacer un cálculo, digamos, un poco más detallado. Bien, esto es todo para el cálculo del ejemplo del condensador de hidrocarburos a través de los tres métodos.